Value Investing FM, episodio 263. Hola, soy Paco Lodeiro. Bienvenido a Value Investing FM, el podcast semanal en el que te ayudaremos a sacarle partido a ese dinero que tanto cuesta ganar y ahorrar. ¿Cómo? A través del método de inversión más seguro, sensato y rentable, el Value Investing. Te recuerdo que si quieres sacar partido a tus ahorros y no sabes cómo empezar, tienes a tu disposición mi curso gratuito de Introducción a la Inversión en Bolsa en la web academiadeinversión.com. Y yo soy Adrián Godás, colaborador de Academia de Inversión, fundador de Haciel Danubio, rey de Godás Academy y emperador de Godás Research. Si te interesa la inversión en minas, este es tu sitio. Te animo a hacer el curso gratuito en godasresearch.com. Y esta semana tenemos otro suelo de mercado, que sabemos que os encanta. Pero antes, los warning. Hoy es día, esto se está publicando, lo estamos grabando antes obviamente, es 12 de marzo, es decir, el domingo posterior a nuestro gran evento, así que estaremos en Madrid de resaca. Y vosotros todavía podéis aprovechar el gran descuento de la Happy Week, con un 20% de descuento en la formación avanzada de Academia de Inversión y también un 20% en Godás Research. La oferta termina mañana lunes por la noche, así que esta es la última oportunidad. Y como solemos decir, si dejáis las cosas para el último momento, ese momento ha llegado. Podéis apuntaros a las ofertas en academiainversión.com y tenéis más información en academiainversión.com/avanzada y en godasresearch.com. Y si tenéis alguna duda, podéis escribirme a paco@academiainversión.com o a adrian@godasresearch.com. Dicho esto, empezamos con uno de estos programas que os encantan, de suelos de mercado, en el que hablamos de mercados bajistas, que como sabéis, como os hemos comentado, en el siglo XX la bolsa de Estados Unidos aproximadamente pierde dinero 1 de cada 3 años, aproximadamente, y en 1 de cada 13, en 8 años durante el siglo XX, perdió más del 20%. Al final, el tiempo ha curado todos los mercados bajistas. Lo máximo que ha durado uno han sido 17 años, incluyendo la pérdida de poder adquisitivos. Y también, importante, queremos que recordéis que estos mercados bajistas implican menores precios y, por lo tanto, pueden implicar grandes oportunidades. Es cierto que intentar evitar estos mercados bajistas puede ayudar a preservar tu riqueza, pero aprovecharlos para comprar barato ayuda a fraguar grandes patrimonios. ¿De qué vamos a hablar en estos suelos de mercado? Que al final, más o menos, en las mismas temáticas que los anteriores. Pero, ¿cuál va a ser el guión, el planning, Adrián? Toca hablar de 1949. Nos volvemos a Seguimos avanzando en el tiempo desde la Gran Depresión, el último, y volvemos a hacer un poco el mismo guión. Hablamos de un poco del contexto histórico, indicadores macro, cómo cambiaron los mercados financieros, cómo se vivió esos suelos, curiosidades y un par de reflexiones finales. Como siempre, esto está basado en uno de los que yo sigo pensando que es de los mejores libros de finanzas que se ha escrito nunca, fuera de los típicos que se comentan siempre, que es Anatomy of the Bear, de Russell Napier. Obviamente lo recomendamos muchísimo, y es que hablamos de un auténtico friki de la bibliografía y de la historia financiera, que analizó más de 70.000 artículos de Wall Street Journal en los 4 grandes mercados bajistas del siglo XX. Sin duda, un libro extremadamente bien documentado. Pues sin más dilación, como introducción, siempre nos gusta hablar del contexto histórico, y como podéis imaginar, el mundo en los años 40 estuvo marcado por la Segunda Guerra Mundial
que fue un hecho que no solo marcó los años 40, sino posiblemente puede ser el acontecimiento histórico más importante de todo el siglo XX y uno de los más importantes de la historia. Como sabéis, y si no os digo el spoiler, que perdieron Alemania y Japón, que acabaron devastadas tras la guerra. No, ¿por qué me has hecho el spoiler? Todavía no he visto la película. No, bueno, perdona. Me disculpo si alguien no sabe el final, no vio el final de la peli. Pues, como decía, Estados Unidos salió prácticamente indemne y la URSS se convirtió en la otra potencia hegemónica de primer nivel junto a Estados Unidos y daría lugar a la Guerra Fría. Adrián va a comentar un poco más sobre este tema. Con relación a otras partes de la historia de los años 40, que, insisto, están eclipsadas por la Segunda Guerra Mundial, con relación a la música, se llevaban los crooners con big bands como Bing Crosby, Sinatra, etc. Adrián, ¿recuerdas que la palabra crooner fue una de las primeras que aprendiste en el podcast? Debió ser en uno de los 10 primeros programas. ¿De qué me estás hablando? ¿Sabes lo que es un crooner? No. Vale, pues esto lo hablamos en uno de los primeros programas, hace 5 años. No tengo ni puñetera idea que me voy a acordar yo. Sí, demasiado alcohol, Adrián. Espero que no sea demasiada droga, pero demasiado alcohol. Te ha borrado la palabra crooner de la cabeza. Y te la enseñé yo en el podcast, que me acuerdo. Pues no tengo ni idea. Demasiadas fiestas en casas de embajadores por el mundo adelante. Ese es el problema. Tiene las partes buenas, pero las partes malas también. No pasa nada. ¿No? Es lo que hay. It is what it is. Pues un crooner es un cantante, digamos, es como fue Bing Crosby, Sinatra, Pucho Boedo, por ejemplo. Pues son cantantes que actúan suelen tener una voz grave y actúan con una big band. No, tiene un estilo propio, pero sí, Bing Crosby o Sinatra pueden ser los más conocidos a nivel mundial. En esa época, en el cine, nos gusta destacar Fantasía de Disney, que salió en el año 40. Empezaron las películas en Technicolor, marcando también una era en la época del cine. Fue el apogeo también del film noir, del cine negro, y también debuta Hitchcock con la película Rebecca. Es lo que nos gusta destacar del cine, aunque hay otras anécdotas interesantes, pero para nosotros lo más destacado. Y en arte, pues destaca Picasso, sigue destacando Picasso, los Nighthawks de Hopper y el surrealismo de la época de la guerra. Y también en Latinoamérica empieza a florecer el expresionismo abstracto. Que bueno, ya como dijimos, para mí todo empezó a decaer en los años 20, más o menos. A mí el impresionismo me gusta, pero el expresionismo ya empieza a loquear todo y luego ya se desfasó todo en el arte, en mi opinión. Estoy totalmente de acuerdo. Para mí el impresionismo fueron los últimos. ¿Y qué pasó en Estados Unidos, Adrián? ¿Qué estaba pasando? Pues en Estados Unidos también, obviamente, no se puede evitar el tema de la Segunda Guerra Mundial muy marcado. Y es que tenemos millones de americanos que se habían dedicado a la industria, en general al tema militar, no solo como soldados, sino obviamente a tema de manufactura. Obviamente hay que fabricar armas, tanques y demás. Entonces tenemos millones de americanos que vuelven al mundo civil. Y claro, eso en términos financieros tiene un impacto muy, muy importante. Estamos hablando además de una economía distinta, sobre todo bastante distinta, debido a los más de 10 años que llevaba Roosevelt en el poder, que provocaron una intervención del gobierno mucho más fuerte en todo lo que es la economía y sociedad. Obviamente, como todos sabemos, Estados Unidos salió como una potencia mundial de la guerra junto a la URSS y que con Truman comienza la Guerra Fría.
estos años, una anécdota que me pareció muy curiosa, yo no lo sabía, yo pensé que la anterior fueron estos años donde se construyó el Monte Rushmore. Yo no sé por qué, pensaba que era antes, pero sí, se construyó en estos años 40. Y fue uno de los pocos periodos de gran subida de la vivienda, tras el regreso de los soldados y la expansión de los malvados suburbios residenciales, que para mí es de las mayores gilipolleces del urbanismo del siglo XX, y que hacen que te lleve 40 minutos en coche ir al supermercado. Única, y porque por cierto, es que hay datos con este tema que a mí me parece absolutamente loquísimo. O sea, por ejemplo, el área metropolitana de Houston actualmente es casi... lo había visto, era una cosa exagerada, no sé si era un cuarto de todo el tamaño de Bulgaria, o una cosa así. Sí, ahí le sobra espacio, es el problema. Que claro, parece el principio de Parkinson, que te sobra tiempo, entonces lo ocupas. Entonces ahí como sobra espacio, lo ocupan y ya está. Claro. Es también la única vez que se ha utilizado la bomba atómica en Japón, y se avanza hacia la época de consumo de masas y el optimismo posguerra de los 50. Y antes de empezar a hablar de macroeconomía, algunos hechos ordenados de forma cronológica. Antes de los años 40, en el 39, empieza la Segunda Guerra Mundial con la invasión alemana de Polonia. Ahora soy yo el que está invadiendo Polonia, pero en esa época eran los alemanes. En el año 40, Churchill pronuncia su célebre discurso de sangre, sudor y lágrimas. En el 41, Alemania invade la Unión Soviética con la Operación Barbarroja y Japón ataca Pearl Harbor, haciendo que Estados Unidos entre en guerra. Me llama la atención, ¿por qué se llamaba Operación Barbarroja? Porque Barbarroja era un corsario otomano, ¿no, Adrián? Bueno. Pero da igual, o sea, los nombres de las operaciones... ¿Es por ese o por otro Barbarroja? No, es que el nombre de las operaciones suele ser básicamente algo totalmente random para despistar siempre. Ah, vale. No, me llamó la atención lo de Barbarroja. Bueno. Que yo sepa, no suele tener nunca ningún motivo. O sea, claro, no puedes llamarlo Operación Rusia, porque claro, los espías van a decir, claro. Entonces se suele poner siempre Operación Arquero, por ejemplo la de los británicos en Noruega. O sea, siempre son nombres así. Overlord, cosas así. Claro, tiene sentido. Pues... Incluso, pero eso se hace hoy en día. Los proyectos de las empresas, por ejemplo, cuando lanzan una consola suele ser... no sé si la Switch, creo que era como Proyecto Café o algo así. Proyecto X o cosas de algo así. Sí, con las consolas también pasa, cierto. Ya desde hace décadas. Cierto. Pues pasamos al año 42, que es cuando se inicia la batalla de Stalingrado, que fue la más sangrienta de la historia de la humanidad, con más de 2 millones de muertos. En el año 43, las victorias de los aliados se repiten en todos los frentes, en Stalingrado, Guadalcanal, Túnez. En el 44 es el famoso desembarco de Normandía, con la liberación de París, y además también se da otro hito histórico ya fuera de la guerra, que son los acuerdos de Bretton Woods, que convierten el dólar en referencia mundial, un patrón oro mundial entre los países desarrollados, pero ligado con una referencia al dólar, tipos de cambio fijos, se crea el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial. Digamos que todas estas instituciones tienen su germen en Bretton Woods, en el año 44. En el 45 termina la Segunda Guerra Mundial, se funda la ONU, no en Europa, sino en Estados Unidos. Ya se ve cómo el poder cambia de lado y empieza la Guerra Fría. En el 46, Perón preside Argentina, hasta ahora, que sigue ahí, aunque sea en espíritu, sigue mandando. En el 47, India y Pakistán se independizan de Reino Unido y empieza el Plan Marshall en Europa. En el 48 se funda el Estado de Israel y se crea el GATT, que sería el germen de la Organización Mundial del Comercio, y también en el 48
se publica la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En el 49 se separan la República Democrática Alemana y la República Federal Alemana. Se crea la OTAN, que sería una de las mayores instituciones creadas, aunque siguen siendo todavía a día de hoy más que nunca, bueno, más que nunca, no más que nunca, pero está resurgiendo, pero fue una de las figuras clave de la Guerra Fría, la OTAN, y se funda la República Popular China. Estos fueron los años 40, con los que para nosotros son unos de los hechos más importantes por orden cronológico. ¿Y qué innovaciones hubo, Adrián, en los 40? Pues hubo cosas bastante divertidas. Tenemos, por ejemplo, el Tupperware, la televisión en color, los botes de aerosol, los primeros intentos de microondas, las tarjetas de crédito, que en Norteamérica no pueden vivir sin ellas, y en los Bell Laboratories nace el transistor, importantísimo unos años después para la revolución informática. Después de este repaso histórico de la situación de los años 40, vamos a hablar ya un poco de economía y mercados, que con relación al PIB, la economía fue una economía de guerra principalmente hasta el año 45, dopada, entre comillas, por el gasto público, sin paro, porque había que hacer grandes esfuerzos y había este dopaje de gasto público que incluso hizo que muchas mujeres, 6 millones de mujeres, empezaran a trabajar en la industria por falta de hombres, ya que más de 16 millones de personas entraron en el servicio militar voluntario en Estados Unidos. Y de hecho, con esta incorporación de la mujer al trabajo, uno de los iconos fue Rosie de Riveter, Rosie la remachadora, que lo puse aquí, Adrián, la foto, que es típica, que es una mujer como en camisa, arrimando la camisa y como haciendo un gesto de fuerza con el texto "We can do it", que fue ese, aunque no fue el original de Rosie de Riveter, habría salido en otras partes, esta fue la más famosa y fue de la empresa Westinghouse. No sé si lo sabías. No tenía idea, nunca supe cuál era. Pues esta de abajo, yo creo que es la foto o el dibujo más famoso de Rosie la remachadora, lo hizo la empresa Westinghouse para animar a sus trabajadoras. Fue una década de keynesianismo, con Roosevelt al mando, como comentó Adrián, donde a partir del año 46 tuvieron que readaptarse a la normalidad, y donde hubo una recesión en el año 48-49, que coincidió con este suelo de mercado. Con relación al crecimiento económico, comentamos que creció en el año 41, 42, 43, pero si analizamos las partes de este crecimiento económico, es importante tener en cuenta que se debió al gran aumento del gasto público. Y también en el 46-47 hubo una caída que también hizo que esta producción, este PIB, sufriera en Estados Unidos. Con relación a los resultados empresariales, fueron moderados hasta el 46, pero entre el 46 y 49, aunque la bolsa no lo reflejara, subieron casi un 200%. De hecho, en el año 47 superaron por fin el récord de 1916, 31 años después. Esto lo comentamos en nuestro primer programa de suelos de mercado. O sea, más de 30 años para superar el récord de beneficios empresariales. En el año 16, Estados Unidos y sus empresas aprovecharon muy bien la Primera Guerra Mundial para vender Europa y básicamente se hicieron de oro. Esos suelen ser los países que mejor les beneficia la guerra. Los que no se meten, no les tocan nada, pero les venden cosas a los que están luchando. Porque los que están luchando no pueden producirlas. Exactamente. Y si bien es cierto que los beneficios empresariales subieron mucho,
El crecimiento del dividendo fue mucho más moderado por la necesidad de reinversión, subiendo solo el 31% hasta el año 49, entre el 46 y el 49. Con relación a los tipos de interés, fueron bajos toda la década, porque, digamos, era una forma de fomentar la producción de guerra. Fueron decreciendo hasta el año 46, con mínimos históricos al 1,7% hasta ese momento, y duraron hasta hace poco. Hasta los últimos años eran los mínimos históricos de tipos de interés, los del año 46. Después crecieron, pero moderadamente, durante la década de los 40. No superaron el 3%. Pero bueno, siempre esta subida de tipos hacía que la gente tuviera precaución, ya que en esa época había bastantes miedos, como bien documenta Russell Napier en el libro, que había miedo tanto a la inflación como a la deflación en la posguerra. O sea, no había estabilidad de precios, y eso es lo peor que puede pasar, porque el cálculo empresarial por parte de los agentes económicos lo hace imposible a la hora de tomar decisiones. Entonces, esa falta de decisiones lleva a una falta de inversión y hace que la economía se pare. A principios, después de la guerra, hubo sí que alta inflación, con picos del 15%, en los años 46, 47, y al final hubo una pequeña deflación, pero bastante estable, del 2-3% en el año 48-49. O sea que la temida posible gran deflación, como la que hubo en los años 30, al final no se dio. Los precios más o menos se estabilizaron bastante bien y volvió la tranquilidad y el mercado volvió a remontar. Con relación a la deuda pública, se incrementó mucho. Digamos que este crecimiento económico de los años 40 fue dopado, como hemos comentado, por gasto público y por deuda pública, superando al 100% del PIB en el año 49 por los esfuerzos militares, pero sí, fue reduciéndose los próximos años poco a poco, tanto por una reducción del gasto público, cuando ya no era necesario por el fin de la guerra, eso por un lado, como por el aumento del PIB. Entonces volvió a ir cayendo hasta los años 70, que estuvo a niveles del 25% aproximadamente, y se mantuvo bastante baja hasta el principios del siglo XXI. Ahora no, ahora vuelve a estar nivel Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos, la deuda pública, pero durante el siglo XX la mantuvieron bastante baja. Como comentó Adrián, hubo un gran crecimiento del sector público, que pasó del 3 al 15% del PIB, también por lo que comentamos, por los esfuerzos en la guerra, y también el número de militares en activo pasó de 250.000 a 1,6 millones, incluso después de la guerra. Estamos hablando ya en el año 49. Pero con la Guerra Fría, Estados Unidos volvió, o se convirtió, mejor dicho, en una potencia militar no aislacionista, sino intervencionista a nivel mundial. Con relación a los impuestos, hubo subidas para financiar el gasto militar hasta el año 46. El IRPF, que básicamente casi no había, de hecho, el Estado estadounidense hasta principios del siglo XX se financiaba solo con aranceles, no había income tax, no había IRPF, y ahora básicamente se financia sobre todo con el income tax, pues llegó a tener picos del 90% para ingresos de más de $1 millón. Y el corporate tax también estaba en el 19, llegó al 40 e incluso en el año 43 llegó al 95%. Eso sí, después del fin de la guerra fue bajando y por ejemplo,
En el año 46 ya se normalizó entre el 30 y 50% aproximadamente. Un detalle que a mí me parece interesante comentar, que cuando se lee estos datos del income tax del 90%, claro, uno se queda loquísimo, pero según había leído hace bastante tiempo, había un truco que lo usaban los millonarios para salvar un poco esto, y es que parece ser que si el dinero lo metías comprando bonos del gobierno, eso te quedaba exento. Entonces realmente no pagaban el 90%. No, tiene sentido. No, y además, si aquí la gente sigue teniendo dinero oculto en B, imagínate en los años 40. Claro, Sí. claro. Por eso, o sea, no hay que pensar que, hostia, que te lleva el 90. No, que va a llevar. O sea, la mitad del dinero lo metían en bonos gubernamentales y ya está. Y con eso los salvaban el problema. Más, obviamente, lo que dice Paco. Sí, en España, hasta finales de los 80, finales de los 70, perdón, principios de los 80, tenías dentro del banco, tenías ahí cuenta en B, en el banco. ¿Qué dices? Sí. Qué maravilla, qué buenos tiempos. Supongo que no en todos, pero en algunos bancos sí. Te hacían la cuenta en B en el banco. Qué bueno. Te lo guardaban ahí, pero en B. Joder, pero qué buenos tiempos, Dios mío. Luego ya, en los principios 80, ya empezó a cambiar. Pero antes era así. O sea, imagínate en los años 40. Y otros factores, pues la subida de los requisitos de márgenes para el apalancamiento, que eran del 40%, es decir, que podías tener un 40% y el 60% restante tomarlo prestado para invertir en bolsa, pues subieron los requisitos al 75% en el año 45 y al 100% en el año 46. Lo que hizo que hubiera menos especulación, menos fervor en las bolsas y que, consecuentemente, hubiera menos interés. Y también otro factor importante a tener en cuenta fue la bajada de los aranceles aduaneros tras Bretton Woods, que facilitó mucho el comercio a partir de finales de los años 40. Esto en general de la economía. Y en los mercados, Adrián, ¿qué pasó? Pues vamos allá ahora con este siguiente bloque. Tenemos que, para empezar, hay que distinguir varias etapas, ya que tenemos desde la Gran Depresión, tenemos el superboom que sucedió al bottom del 32, tenemos el bajón del 42 y tenemos la recesión, bueno, más que recesión, es el bear market que estamos comentando aquí del 49. Lo primero que hay que comentar es que, y ya lo comentaremos más adelante también, es lo asombroso que fue el odio a la bolsa y a las acciones. Fue posiblemente de los puntos más bajos de todo el siglo XX, donde no es que se odiasen, es que simplemente la gente no quería saber nada, no le interesaba, no quería comprar, no quería saber nada del tema. Ya daremos un par de datos al respecto después. Esto, claro, era debido a retornos mediocres, altibajos en la economía, obviamente la guerra en sí, y que todo eso llevó a un crash en el 42. Y es que vamos, lo de las caídas en volúmenes, el número de la liquidez, es que es absolutamente dramático, como veremos después. Para empezar, tengo que comentar el super bull market, que fue de los mayores bull market de todo el siglo XX, que fue el del 32 al 37. La bolsa subió desde el día del bottom hasta el 42. Hasta el 37, o sea, en solamente 5 años. Subió un 376%. En solamente 5 años. Multiplicó por más de 4. Creo que fue la mayor subida en tan poco tiempo de la historia de la bolsa, ¿no? Fue la mayor subida en la historia de la bolsa. Más de un por 4 en 5 años. La bolsa entera. Claro, también el tema era quién tenía cojones a tener acciones y estar comprando en el 32. En medio de la Gran Depresión. Eso habría que verlo, pero subió. Luego ahí tenemos una parada en el 37-38,
y hubo bastante miedo del 38 al 42. Y esto mucha gente no lo sabe. Es que Roosevelt casi provoca una nueva recesión a finales de estos años, pero que todo se quedó olvidado por la Segunda Guerra Mundial. Y es que hubo una nueva amenaza de recesión por, de nuevo, una política monetaria más tight y también la fiscal. La gente piensa en Roosevelt y piensa eso, en gastar dinero, en infraestructuras, cavar zanjas. Pero realmente le trató de dar la vuelta a esas políticas en el 38, subiendo impuestos y bajando el gasto público. Y de hecho empezó ya a repuntar el paro en este año, en el 38. Eso obviamente quedó todo olvidado por el inicio de la guerra. Y que que llevó al paro a cero y la economía, venga todos a trabajar haciendo tanques. Y esto llevó a este crash que después se volvió a manifestar en el 42. Y que siguió ayudando a mantener este sentimiento de que las acciones no funcionan a largo plazo. Del 42 al 46, la Fed los mercados volvieron a subir, básicamente por intervención de la Fed, donde, como dijo Paco, los tipos llegaron a mínimos. Además de con las buenas perspectivas de la guerra, porque estamos hablando de los últimos años, cuando ya se vio que los aliados iban a ganar. Además de, incentivo que volvió un poco la gente a los mercados y aumentaron las valoraciones. Y luego, finalmente, del 46 al 49, pues tenemos fuertes caídas de nuevo. Los motivos son varios. Esa fuerte inflación posguerra, los ajustes de los precios posguerra, que muchos estaban intervenidos y controlados. Aumentaron los salarios muy fuerte y, por ejemplo, los bonos, que algo que no había pasado en más de una década, los bonos empezaron a caer. El precio de los bonos empezaron a caer, las yields empezaron a subir y no tocarían el botón hasta el 49. ¿Y cómo era el mercado? Pues, si os acordáis, desde el primero, donde casi todo el mercado parecía que eran los ferrocarriles, ahora la cosa ha cambiado bastante. Ahora el mayor sector de todos es el petróleo, seguido de los químicos y el retail. Ya veis cómo cambió la película desde la primera, que fue a principios de siglo. ¿Y las mejores acciones? Pues el mejor sector de todos, desde el 32 al 49, fue la cerveza. El sector de la cerveza dio un 3.993% de retorno. Increíble. Pero además, ganador con diferencia abismal. Sí, porque incluso... Y esto es la media, o sea, no es una empresa, no. Este es el sector. Claro, este es el sector, no una. Claro, absolutamente. Pero también hay que decir que partes de la... Claro, que partes del 32, donde estaba casi todo un montón de negocios, claro, a precio... de la prohibición de beber. Claro, es verdad. Sí, claro, es que estaba el sector, estaba la ley seca en estos años. Claro, la ley seca. Claro. Entonces, claro, la quitaron, boom extremo. Sí, claro. Seguido además del sector de los juguetes y los juegos, el retail y los automóviles. Y los peores. Llama la atención los juguetes. Los juguetes que arrasaran tanto. Bastante locura, sí. También debe ser claro que en el 32 con la crisis pues no se vendieron ni uno. Entonces, claro. Luego subió a tope. ¿Y los peores? Claro. Pues básicamente lo que sucedió es que los peores sectores fueron aquellos que mejor aguantaron en la Gran Depresión. Los que menos cayeron, que más aguantaron porque son los más sólidos, son los que menos subieron después. En este caso, pues los peores fueron las utilities, que solo subieron un más 280, y el tabaco, que solo subió un 400%. Claro, y si os acordáis, el tabaco fue el único sector que no cayó más de un 70%. Si os recordáis el anterior podcast, que fue muy curioso. Todos cayeron más de un 75%, menos el tabaco. Entonces ahora, pues es de los que menos subió. Y entonces ya aquí nos vamos a concentrar en ese bear market del 46-49, que fue bastante largo en duración, fue más de 3 años, pero bastante chill a nivel de magnitud. O sea, no fue que cayera así un 40% ni nada parecido. Simplemente pues tenía una trayectoria de caída leve, constante. Y de hecho las acciones llegaron a estar muy baratas en el 49. Muy baratas. El Q ratio, que ya hemos hablado de él en los anteriores podcasts, llegó a 0.36.
Vamos, de absoluta ganga, que vamos, que es de los mínimos que se llegó a tocar. Además, el Sí, PER... básicamente el Q-ratio, por si alguien no escuchó el anterior, es la tasa de reemplazo. Es decir, si tú tienes por ejemplo, una empresa industrial con unas fábricas, pues 0,36 quiere decir que te lo venden al 36% de lo que costaría montar la empresa solo con los activos, no con los clientes y todo lo demás, que además eso sería un extra, pero solo rehacer, digamos, la empresa, los activos fijos, ¿cuánto pagas por eso? Pues 0,36 es que pagas un tercio de lo que te cuesta montar la empresa. O sea, claro, es regalado. Claro, así es. Luego tenemos también que el nivel de bonos cayeron muchísimo. De hecho, el número de bonos cotizados cayó al nivel más bajo desde 1905. Debido especialmente a que casi todo el mercado ahora era grandes emisiones del gobierno federal. Básicamente los bonos soberanos ahora ya eran el mercado de bonos más importante y los corporativos pues había muy pocos. Entonces en global el mercado de bonos era más grande, pero era debido a los soberanos y corporativos había quedado muy poquitos. A nivel valoración, ya dije que eso en el 49 quedó muy barato. A nivel de toda esta época, el PER ajustado de manera cíclica estuvo siempre más o menos entre 9, llegó a tocar 20 veces en el 37, pero siempre se mantuvo constante, de 10, 15, vamos a decir. Y en este momento, en el pico del 49, pues llegó a tocar pues como 9 veces y media, más o menos. Además, el Dow Jones, que esto es otra constante que ya hemos visto siempre, la bolsa siempre suele hacer bottom antes que la economía. El bottom del Dow Jones fue en junio del 49, pero según los datos, el fin de la recesión fue en octubre. Algo también común que hemos visto hasta ahora en estos tres bear markets es que el recovery empezó en Nueva Inglaterra, la zona del noreste de Estados Unidos. Sobre todo, ahora ya no, pero en esta época era porque era básicamente las zonas más industrializadas y donde estaba en sectores como el automóvil, el textil. Además que los típicos indicadores muy adelantados como las ventas de autos ya repuntaban, cuando la economía todavía seguía comprimiéndose. Además coincide una posición short muy grande del mercado y que además también la Fed empezó a aflojar y a hacer easing de nuevo en marzo del 49. El comportamiento de los bonos, pues como ya lo comentaba antes, subieron durante todos los 40 hasta el 46, donde tanto soberanos como corporativos pues empezaron a caer hasta el 48-49. Muy bien, pues después de este repaso a los mercados, vamos a hablar una vez más de cómo se vivió este suelo de mercado, las noticias y titulares que hubo antes del mínimo y después del mínimo, del 8 de julio. Empiezo yo con cómo se vivía los meses y días antes del mínimo. Y yo he destacado 4 titulares. Uno es del 14 de mayo, que es que en los últimos 6 meses, previos a este mínimo, a pesar de las malas noticias sobre los negocios y sobre la economía, el Dow Jones cotizó en un rango del 7%. Como decía Adrián, no hubo grandes desplomes, sino que fue cayendo poco a poco, pero es que no había ni volumen. O sea, digamos que los que querían vender ya vendieron, entonces casi no había caídas. El 19 de mayo, algo que me llamó mucho la atención, porque estábamos casi en mínimos, pues se anuncia la mayor posición bajista en 16 años, que es algo que suele pasar también, que en los peores momentos para ponerse corto es cuando más gente se pone corta. Y al revés, suele pasar al revés también. En los peores momentos para comprar es cuando la gente más compra. Pues esto es lo que pasó. La mayor posición bajista en 16 años. Se dio el 19 de mayo y las principales empresas con las que se pusieron cortos fueron Pepsi Cola, Hudson Motors y General Motors. El 25 de mayo, esto me llamó también la atención porque digamos que hay empresas del sector
pues veían la oportunidad. Y una de ellas fue Vance Sanders & Company, ya que avisa que la rentabilidad por dividendo nunca había sido tan alta, salvo en la Gran Depresión a principios de los 30. Y la última, poco antes del mínimo, el Dow Jones hace mínimos el día 4 de junio, aunque luego quería un poco más, pero casi sin volumen, con solo 700.000 acciones negociadas ese día. O sea que no es que hubiera pánico, sino que lo que había era dejadez absoluta. ¿Y qué pasó después? ¿Qué noticias había, Adrián? Pues justamente a partir ya de ese bottom empiezan a salir noticias, como por ejemplo un mayor optimismo entre los productores de textil, que empiezan a notar... Esto, claro, es una opinión bastante subjetiva, obviamente con datos, pero muy subjetivo, de que empiezan a notar como los compradores de algodón o los compradores de textil pues empiezan a volver. De hecho, los mills, los molinos de Nueva Inglaterra, que como decía es donde estaba el textil en esta época, pues empiezan a decir que notan la primera evidencia de que vuelven los compradores, vuelve el interés. Tenemos que el trade, las ventas en las tiendas de retail, en las ventas minoristas, pues estuvo bastante estable por primera vez en un tiempo, y que ya estaban empezando, se notaba que estaban ya estables por fin, incluso estaban empezando a subir. Otro sector también muy típico, los mills de acero, pues reportan un pick-up, un aumento, un pico en la demanda. Claro, el acero, que es un elemento básico. Y que después de que la Reserva Federal anunció recortes en los requerimientos de reservas, que es como el porcentaje que los bancos tienen que mantener en liquidez. Esto lo anunciaron en el 6 de agosto. Pues anunciaron este recorte de los requerimientos, lo que provocó un aumento de 1.800 millones en los fondos disponibles de los bancos. Esto, claro, obviamente tiene un impacto muy fuerte, porque estamos hablando de 1.800 millones que de repente ya no tienen que guardar y que, según los medios, se utilizaría para comprar más securities del gobierno y dar más préstamos a los negocios. Una vez más, la importancia, esto lo dice siempre Druckenmiller, la importancia del dinero en los mercados. Si se crea más dinero, va a tirar para arriba muchas veces, o sea, es uno de los mayores drivers. Y si se empieza a secar el dinero, va a secar los mercados. O sea, un gran ejemplo. Ya casi terminando, continuamos con curiosidades. Para mí, unas curiosidades de este mercado es que en el suelo de mercado, que estamos comentando, de junio del 49, el Dow Jones cotizaba un 57% por debajo de su máximo histórico de septiembre del 29. Casi 20 años antes. También, otra curiosidad, o algo que me gustaría destacar, es que por medio de la inflación, algunas empresas acumularon exceso de inventario en el año 48, porque había miedo a la inflación y a la deflación, había miedo a todo. Entonces, algunas compañías sí que acumularon inventario, y una de ellas fueron las funerarias, que habían comprado exceso de ataúdes en el 48, hizo que sufrieran mucho los fabricantes de ataúdes en el 49, que fue una de las industrias que más sufrió. Vaya. Por la acumulación de inventarios y porque en el año 49 la tasa de mortalidad fue relativamente baja. Y por último, algo que también me llamó la atención, que es que los mínimos de la bolsa coincidieron con un factor que me parece bastante interesante, que es una ola de calor con temperaturas que tampoco parecen muy altas, pero fueron las segundas más altas de la historia en Nueva York, de 31,7 grados, solo superadas por los 32,1 de su máximo histórico. Y es una curiosidad porque yo esto lo comenté cuando compré mi piso, también cuando hice la oferta al BBVA coincidió con una ola de calor. Y yo creo que en esos momentos a la gente, si está viendo una ola de calor, le da igual todo, dice que sí y va a lo suyo. Suelen ser
buenos momentos, claro, si coincide con una depresión, para hacer negocios. Tú, Adrián, ¿qué curiosidades destacarías? Pues quiero comentar para empezar lo del volumen que te había comentado antes, para que veáis la locura que fue en su momento. En julio del 49 había solamente 1.500 equities cotizadas, de las cuales el 40% no tenían ni siquiera liquidez diaria. El 40%. Buf. Y en Estados Unidos, o sea, no Sí. estamos usando en la bolsa de Zimbabue. No, y en Estados Unidos el 40% no tradeaba todos los días. El volumen anual de compraventa de acciones en el 49 era el 13% de la capitalización total. Para que os deis cuenta, en el 21 fue del 59% y en el 32 del 32%. En junio del 49 solo quedaban 150 empresas gestoras de activos, de inversiones, con un total de 2.700 millones en activos bajo gestión, representando menos de un 5% de la capitalización total. Y Sí, no había nadie en las bolsas. no quedaba nadie, y aún más fuerte todavía, el volumen total respecto al récord de 1929, el volumen era un 99% menor. Y En el 99 estaba ahí todo el mundo metido. Groucho Marx, como comentamos en el último de de mercado, todo el mundo. Y el volumen cayó un 99%. El total del valor de tradeado en el 42 fue un 70% menor que en el 32 todavía. O sea, en el 32, en mitad de la Gran Depresión, en el bottom, pues en el 42 era el volumen un 70% menos. Y el volumen en términos de dólares, en el 42, estaba por debajo del nivel de 1901. Qué animalada. 50 años antes. Bueno, no. Era el 42, 40 y pico años antes. Una absoluta barbaridad, vamos, que todo el mundo pasó de este tema. Sí. Más cosas de esta época, pues es la época donde empiezan a nacer Las Vegas. En el 49 comenta el Wall Street Journal cómo se ha convertido Las Vegas en la mayor urbe de toda Nevada, creciendo bastante, con más de 30.000 personas, y que 3 años antes, una persona que le encanta a Paco, Bugsy Siegel, abrió el famoso Flamingo. Sí. ¿Viste ya la película Bugsy? No, todavía no. Hay que estoy esperando el momento creo que adecuado. No la hay en Netflix y todas estas, creo que no la hay. Cuando la pongan te aviso. Bueno, claro, tú igual, ahí no sé qué cuenta tienes para ver el streaming, o si tienes alguna cuenta de streaming. Yo tengo todas. Sí, las de aquí, o sea, puedes ver lo de aquí. ¿Cómo no voy a poder? Claro, porque hay, por ejemplo, Netflix en Estados Unidos es diferente sí, que no, Netflix pero eso pasa en España. No, ya, pero eso pasa en todos los países. O sea, es muy, muy raro. Eso lo hacen en todos. Tienes cuenta como española, ¿no? No, pero da igual. Te detecta la ubicación y te cambia, sí. Me pasó, de hecho, con una serie. Me pasó una serie que estaba en España, pero aquí no. Me pasó. Pues Bugsy, a ver, no es un peliculón, pero a mí me encanta por la historia de Bugsy Siegel. No es, digamos, estas películas, yo qué sé, tipo El Padrino, Casino, unos nuestros, que para mí ya son peliculones extremos, pero esta, Bugsy, sin a nivel cinematográfico ser algo impresionante, a mí es una película que me encanta, porque además es bastante realista. Ves ahí a Bugsy Siegel, Lucky Luciano, Meyer Lansky, cómo funcionó todo esto de la creación de Las Vegas. Está muy bien. ¿Y qué más, Adrián? Porque querías contar esto. No tiene mucho que ver con el suelo de mercado, pero es algo que no podías no contar. Sí, si algo ha marcado esta época es la Segunda Guerra Mundial. Así que quería contar una historia de la Segunda Guerra Mundial. Es que otra cosa no, pero dio personajes muy locos. O sea, otra cosa no, pero personajes cacho. Y quería hablar de Jack Churchill, un británico
que para empezar, a pesar del apellido, no tenía nada que ver con Churchill, fue un soldado que se fue a luchar a la Segunda Guerra Mundial con un arco, una espada larga escocesa y una gaita. Esto no es coña ninguna. En una operación británica de desembarco en Noruega, que en ese momento estaba tomada por los alemanes, entró en el desembarco tocando la gaita. Luego, después de eso, lo destinaron a Italia, en Sicilia, donde con un equipo de comandos tomó un puente de paso fundamental con 42 prisioneros. Después de eso, de hecho, le dieron una de las medallas al honor y al éxito militar. Y después de triunfar en Italia, lo mandan con los comandos a luchar junto a los partisanos en lo que sería Yugoslavia, donde fue capturado y los alemanes, pensando que era pariente de Churchill, lo mandaron a un campo de concentración en Alemania. Y consiguió escapar. Consiguió escapar junto a otro par de oficiales y consiguió escapar. Y después de eso, lo querían enviar a Burma a luchar contra los japoneses. Pero cuando estaba de camino en la India, claro, lanzaron las bombas atómicas y se acabó la guerra. A lo cual comentó que le dio mucha pena. Porque si no llega a ser por esos malditos yanquis, la guerra habría durado otros 10 años por lo menos. Y cuando dices que este personaje por fin podría retirarse, pues no. Lo enviaron con los paracaidistas, lo enviaron a Palestina y estuvo defendiendo, manteniendo la seguridad durante la transferencia a Israel. Luego ya se retiró, ¿no? Después sí. Y parece ser que después de eso se hizo profesor de surf. ¿Qué dices? ¿Profesor de surf? Sí, así de random. No. Eso es lo que más me sorprende de todo, incluso de la historia. Este personaje es absolutamente maravilloso. Todo lo que lo envuelve. Y de hecho llegó, que no lo mencioné, pero hay rumores de que decía... Él decía que no, pero había mucha gente que dijo que llegó a matar un alemán con un arco. Con el arco que se llevó, dice que llegó a matar a un nazi y llegó a tener una pelea con espada. También. Si no recuerdo mal, creo que fue en Italia. O sea, un absoluto personaje maravilloso. De los que te gustan a ti. Sí. Bueno, pues pasamos a las conclusiones finales. Para mí podemos sacar 3. Una de ellas está relacionada no solo con sino con los 3 suelos de mercado que vimos, el del 21, 32 y 49, que es que los 3 coincidieron con el fin de la inestabilidad de los precios. Y como dije, es un ejemplo de la importancia del cálculo económico para los agentes empresariales, porque si no sabes cómo van a funcionar los precios, pues es complicado tomar decisiones de inversión. Eso por un lado. Y por otro lado también se relajan las políticas de los tipos de interés. Los bancos pueden prestar también haciendo un mejor cálculo económico. Por eso es tan importante la estabilidad de los precios, que mucha gente no lo valora porque no lo entiende, porque no entiende la importancia del cálculo económico, pero solo hay que ver los países que tienen una estabilidad de precios y los que no lo tienen, que es algo básico en la economía y que a veces no se valora tanto como se debería. Eso por un lado. Por otro lado, hemos visto una vez más que muchas de las grandes oportunidades de bolsa llegan por miedo a un hecho más que por el hecho en sí. Por ejemplo, en este caso, por un posible descontrol de precios que al final no se dio, o por una guerra contra la Unión Soviética, que pensaban que podía ser algo inminente y que al final tampoco se dio. Fue una guerra fría, pero no hubo esta guerra que temía el mercado. Y por último, como comentó Adrián también, hemos visto que los suelos de mercado, una vez más, suelen adelantarse a la recuperación de la economía. Así que, en general, y además lo seguimos viendo una vez más, y actualmente en las últimas caídas, que pasarse de precavido en las recesiones y no aprovechar las gangas suele pagarse muy caro. Suele ser un coste de oportunidad muy grande.
Tú, Adrián, ¿qué conclusiones sacarías? Pues la verdad tampoco nada que no haya dicho antes. Hay varios sectores pues que siempre despuntan primero. Algo que a mí me parece muy importante y que sobre todo ahora se pierde mucho la perspectiva es que tenemos demasiado cerca de 2008. Entonces, el modelo todo de recesión y de bear market es 2008. Y es mentira. O sea, uno ve todos estos suelos de mercado y se da cuenta de que no. Que muchos bear market simplemente es una recesión muy leve que puede durar un año y luego la gente se olvida. Que la bolsa se quede simplemente, como fue también un poco en el 2000, pues que venía de valoraciones altísimas y simplemente pasan, que es larga y que dura 3 años, pero que aún así durante esa época muchos sectores siguen subiendo mientras otros corrigen. O sea, hay supermarkets muy distintos, débiles, flojos, más fuertes, más largos, más cortos, y que en general se asume demasiado el modelo de 2008, cuando realmente 2008 es una anomalía que solo ha pasado eso, en el 29 y en el 2007. Y luego, por último, a mí me gustaría también destacar el tema de la geopolítica, como se hablaba pues tanto de la guerra o de la Guerra Fría, cuando realmente apenas suele afectar a la bolsa, si no se traduce en impactos reales, como pueden ser los beneficios. En el caso de la Primera Guerra Mundial, pues tuvo un impacto muy real, con ese récord de beneficios, pero en muchas otras estas situaciones no. Y también yo destacaría algo que comentaste del volumen, o sea, de cómo los mínimos en algunos casos suelen coincidir con pánicos, por ejemplo, en el COVID, pero muchas veces no son con pánicos, sino con desgaste, y no a nivel bolsa también, muchas veces a nivel empresa, que las mayores oportunidades no están en momentos donde todo el mundo está vendiendo como loco, sino en empresas que nadie compra. O sea, no hay compra porque a nadie le interesa. Como fue, por ejemplo, los últimos años con las materias primas, especialmente energéticas, o el sector de la energía en general, donde había grandes oportunidades, pero porque no había nadie interesado. Nadie compraba. ¿Quién compró carbón los últimos años? Nadie. Y la rentabilidad está ahí, solo hay que verla. O sea que muchas veces, buscando eso, países, sectores o empresas que nadie sigue y que, bueno, siguen siendo rentables y que tienen sentido, obviamente, o porque habrá empresas que nadie siga por motivos que tengan todo el sentido. Pero si encontramos eso, muchas veces encontraremos grandes oportunidades. Pues ya está. Sí, parece que esto es todo con el suelo de mercado. Si os ha gustado este enfoque, ya quedaría un suelo de mercado más. Sería el último del libro de Anatomy of the Bear de Russell Napier. Así que si os ha gustado y queréis que lo repitamos con el último mercado bajista, compartidlo y darle a like. Y si hay una vez más buena aceptación, haremos el siguiente suelo de mercado. También aprovechamos para recordar que es el último día, que mañana lunes, no sé cuándo estáis escuchando esto, pero mañana termina la Happy Week con el descuento del 20% en la formación avanzada de Academia de Inversión y en Goddard Research. Así que, repetimos, si sois los que dejáis las cosas por el último momento, ese momento ha llegado y creo que es un buen momento para ponerse las pilas y empezar a rentabilizar los ahorros y aprender a invertir en bolsa. No sé si quieres añadir algo más, Adrián. No acentuad. Pues esto ha sido todo hasta la semana que viene. Esperamos que te haya gustado el programa y queremos darte las gracias por estar ahí y también te agradeceríamos mucho que nos des tus 5 estrellas en Apple Podcasts, tu me gusta en iVoox, tu like en YouTube, tus 5 estrellas en Spotify, ya que ayudarás a que este podcast siga existiendo y siga creciendo. Desde aquí, Paco y yo nos despedimos. Que el valor te acompañe.